Imaginad un amanecer del año 1914, el estruendo de los cascos retumbando sobre la húmeda tierra, los sables brillando al sol y los uniformes resplandecientes avanzando hacia el enemigo. Se trata de la caballería imperial alemana, herederos de siglos de tradición prusiana, entrando en la Gran Guerra con la convicción de que aún podían decidir el destino de una batalla con la velocidad de sus caballos y el valor de sus cargas. Lo que ignoraban es que, en pocos meses, las ametralladoras, el alambre de púas y la artillería iban a transformar para siempre la guerra y a condenar a estos jinetes orgullosos a luchar no solo contra sus enemigos, sino contra el fin de una era. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después para la caballería alemana. A comienzos del conflicto, la caballería seguía siendo considerada un elemento central del ejército imperial, heredera de una larga tradición militar prusiana que valoraba la disciplina, la movilidad y la audacia en el campo de batalla. Los regimientos de jinetes experimentados, hablamos de los Husaren, los Ulanen y los Kürassier, que conservaban un aura de prestigio y romanticismo, pues se le veía como una élite destinada a cargas rápidas, exploración y hostigamiento de unidades enemigas. Sus uniformes eran vistosos y tradicionales, con cascos metálicos brillantes, chaquetas adornadas con vivos colores y botas altas, que evocaban más los tiempos de las guerras napoleónicas que la guerra industrial. Portaban sables curvos, pistolas y, en algunos casos, rifles ligeros, lo que les permitía combatir tanto a distancia como en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esta visión casi caballeresca del combate pronto chocó con la realidad de la guerra moderna. Ametralladoras, artillería pesada y alambradas convirtieron las llanuras europeas en un terreno letal para las cargas de caballería, condenando en pocos meses a esta fuerza tradicional a desempeñar un papel mucho más limitado, principalmente en tareas de reconocimiento, enlace y seguridad en los márgenes del frente. Durante los primeros meses de la guerra, la movilidad de la caballería alemana permitió explorar y asegurar áreas estratégicas, proteger flancos y realizar misiones de reconocimiento, especialmente en espacios más amplios del frente oriental, donde la guerra aún no se había estancado en su totalidad en trincheras. Por ejemplo, 2 divisiones de caballería alemanas llevaron a cabo ofensivas en Curlandia y Vilna en el año 1915, en apoyo de ofensivas amplias. En el frente occidental, las primeras semanas de la guerra fueron el escenario en el que la caballería alemana pudo desplegar todavía su movilidad y su espíritu ofensivo. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en agosto de 1914 en la Lorena, cuando divisiones de ulanos y de caballería bávara avanzaron hacia el pueblo de Laguerre. Allí, los jinetes lograron sorprender a las tropas francesas, tomar posiciones clave dentro de la localidad y capturar un importante botín de guerra, que incluía armas, prisioneros e incluso documentos con planes de operaciones. Aquella acción, considerada la última gran carga exitosa de la caballería alemana en el frente occidental, fue vista en su momento como un ejemplo del valor de los regimientos montados, aunque pronto la realidad de la guerra industrial la relegaría a una anécdota heroica. Tras la estabilización de las trincheras, las unidades de caballería en el oeste fueron utilizadas principalmente para exploración, patrullas nocturnas, protección de flancos y como fuerza de reacción rápida en situaciones de emergencia, pero ya no volverían a protagonizar cargas a campo abierto contra posiciones enemigas. En el frente oriental la situación era diferente. El terreno más amplio, con menores concentraciones de tropas y frentes menos estáticos, ofrecía todavía oportunidades para maniobras montadas. Durante la campaña en Prusia Oriental, en 1914, las divisiones de caballería desempeñaron un papel esencial en las batallas de Tannenberg y de los lagos masurianos, hostigando los movimientos rusos, cortando comunicaciones y explorando el terreno para las fuerzas principales. En muchas ocasiones, los jinetes alemanes avanzaban por delante de la infantería y lograban desorganizar las líneas enemigas con ataques sorpresa sobre convoys de suministro y columnas en marcha. También en los años 1915 y 1916, durante la ofensiva en el Báltico, las divisiones de caballería actuaron con eficacia en Curlandia y Vilna, cubriendo grandes distancias en pocos días y obligando a los rusos a replegarse.
Estas operaciones demostraron que, en un frente más fluido, el caballo conservaba su valor como medio de movilidad estratégica, permitiendo a los alemanes penetrar profundamente en territorio enemigo y reforzar la imagen de una fuerza ágil y flexible. Sin embargo, la guerra moderna demostró rápidamente que las tácticas tradicionales de cargas eran cada vez más peligrosas frente a la artillería, las ametralladoras y el fuego masivo. En Cambrai, en 1917, se planeó un ataque combinado con caballería y carros de combate para explotar las brechas creadas por estos, pero la caballería no llegó a intervenir debido a la intensidad del fuego enemigo y el terreno quebrado, difícil. La cruda realidad era que, en la mayoría de los casos, estas cargas terminaban en pérdidas elevadísimas. A pesar de ello, los regimientos alemanes intentaron adaptarse. Al dispersarse el frente y con la retirada de Rusia liberando tropas, muchas divisiones de caballería fueron desmontadas y comenzaron a operar como infantería en tareas de reconocimiento, enlace y apoyo. En el frente oriental, las condiciones espaciales más fluidas aún permitían cierta movilidad, y allí la caballería resultaba más efectiva que en el frente occidental. También se documenta la actuación de unidades de caballería ligera en acciones de infiltración y reconocimiento profundo, actuando casi como fuerzas especiales, realizando hostigamientos, emboscadas y golpes de mano para interrumpir las comunicaciones y el abastecimiento del enemigo. En resumen, si bien las cargas de caballería se mostraron rápidamente obsoletas frente al fuego moderno, las unidades montadas alemanas lograron desempeñar un rol táctico relevante, adaptarse al desmontar, aprovechando los amplísimos espacios en el este, realizando hostigamientos sobre líneas débiles, apoyando exploraciones y cooperando con la infantería y la artillería para explotar las brechas del frente, todo en un infirme intento por prolongar su utilidad estratégica a pesar del triunfo de la guerra industrial. En el frente occidental, donde la guerra de trincheras se convirtió en predominante, la caballería perdió gran parte de su papel ofensivo. Muchos jinetes fueron reasignados a funciones de mensajería, observación e incluso combate a pie, actuando como infantería ligera cuando los movimientos a caballo eran imposibles. En el frente oriental, sin embargo, la caballería todavía podía maniobrar en terrenos abiertos, participar en incursiones rápidas y asegurar rutas de comunicación, demostrando que su velocidad seguía siendo una ventaja táctica en determinadas condiciones. A lo largo del conflicto, los regimientos de caballería alemanes se enfrentaron a la necesidad de adaptarse a la guerra moderna. El uso masivo de ametralladoras portátiles, alambres de púas y artillería pesada obligó a muchos escuadrones a modificar sus tácticas tradicionales, abandonando en gran medida las cargas frontales y recurriendo a una combinación de infiltración, vigilancia y ataque sorpresa en coordinación con la infantería. Las unidades montadas comenzaron a emplear técnicas de hostigamiento en los flancos, avanzando con rapidez para aprovechar cualquier debilidad en las líneas enemigas y retirándose con la misma velocidad antes de sufrir el casi inevitable contraataque. En muchos casos los jinetes desmontaban para combatir como infantería ligera, utilizando sus caballos únicamente para desplazarse con rapidez de un punto a otro, lo que les otorgaba una flexibilidad táctica que resultaba valiosa en un frente cada vez más estático. Los caballos, por su parte, seguían siendo esenciales, no solo como medio de transporte y como arma de choque en determinadas circunstancias, sino también como soporte logístico indispensable. Se empleaban para transportar suministros vitales como munición, víveres y material médico, así como para arrastrar piezas de artillería ligera y ametralladoras hacia posiciones avanzadas donde los vehículos motorizados no podían llegar debido al barro, la nieve o la falta de carreteras. También desempeñaban un papel clave en el traslado de equipo de comunicación y en el mantenimiento de los enlaces entre las distintas unidades, asegurando que la coordinación entre caballería, infantería y artillería pudiera sostenerse en condiciones adversas. Aprovechamos para invitaros a seguir nuestro canal de Telegram, pues allí disfrutamos de un espacio informativo más amplio y fiel, y además publicamos material extra. En el primer comentario fijado del vídeo podréis cliquear el enlace que os llevará a nuestro Telegram. Por otra parte, hemos inaugurado un nuevo canal centrado en el simbolismo. Con el mismo ánimo que nos mueven Hijos de Cronos, en este segundo canal llamado El lenguaje de los símbolos, ahondaremos en este mundo tan maravilloso y complejo. Y ahora sí, seguimos con el vídeo que nos ocupa. A pesar de las dificultades, la caballería alemana mantuvo un papel simbólico y moral importante dentro del ejército. Sus desfiles, su disciplina férrea y el rigor de su entrenamiento recordaban a todos la tradición militar prusiana y la importancia que se seguía concediendo a la velocidad, la movilidad
y la táctica individual de cada jinete. Incluso en medio de las trincheras, los bombardeos y el barro, la presencia de regimientos montados evocaba un vínculo con un pasado glorioso en el que el honor, la valentía y la carga frontal eran símbolos del arte de la guerra. Muchos regimientos conservaron sus uniformes completos, sus sables y sus caballos, aunque su uso práctico fuese cada vez más limitado, porque aquello representaba un orgullo y una identidad que trascendían el combate directo. Esa imagen, que combinaba elegancia con sacrificio, servía además como un recordatorio para los soldados de infantería de que no toda la guerra estaba dominada por la maquinaria, las ametralladoras o los carros de combate, sino que aún persistían elementos humanos y tradicionales que daban sentido a la lucha. Para muchos oficiales y soldados, la caballería no solo era un instrumento militar, sino también un emblema de prestigio y de continuidad histórica, una fuerza capaz de inspirar confianza en las filas propias y de provocar una impresión de disciplina y poder ante los aliados y enemigos por igual. Hacia el final de la guerra, entre los años 1917 y 1918, la caballería se encontraba cada vez más limitada, siendo utilizada principalmente para patrullas, tareas de reconocimiento, escolta de oficiales y operaciones en flancos, menos defendidos, donde la movilidad aún podía aportar alguna ventaja. Su función ofensiva directa había quedado prácticamente anulada, pues la mecanización del campo de batalla y el creciente uso de vehículos blindados comenzaban a reemplazar muchas de las misiones tradicionales que antaño habían dado prestigio a los jinetes. Aún así, en los frentes más abiertos, como en el este o en operaciones secundarias, los regimientos montados seguían siendo valiosos para cubrir grandes distancias en poco tiempo, hostigar a columnas en retirada o interceptar convoys, demostrando que, pese a su decadencia frente a la guerra industrial, todavía conservaban cierta utilidad táctica en concretos teatros de guerra. La lucha terminó mostrando que el tiempo de la caballería clásica estaba llegando a su fin, sustituida por nuevas formas de combate, pero dejando tras de sí una impronta de tradición, prestigio y adaptación en medio de un conflicto que transformó radicalmente la forma de hacer la guerra. Hacia el final de la lucha, las acciones montadas disminuyeron también en el este, pero incluso en los años 1917 y 1918 aún se registraron operaciones de caballería en Ucrania y Bielorrusia, donde regimientos alemanes escoltaban trenes, vigilaban líneas férreas y patrullaban regiones rurales en las que la infantería motorizada tenía más dificultades para moverse. Estas intervenciones no eran ya las cargas espectaculares de comienzos de la guerra, pero seguían siendo fundamentales para mantener el control territorial en áreas extensas y poco urbanizadas. Pese a todo lo dicho, la caballería alemana entre los años 1914 y 1919 dejó un legado impresionante de disciplina, habilidad y adaptabilidad. Su entrenamiento intensivo, basado en la precisión de los movimientos, la obediencia inmediata y la resistencia física, permitió que estos regimientos mantuvieran una reputación de élite, incluso cuando el campo de batalla parecía volverse cada vez más hostil para ellos. Su capacidad para maniobrar bajo presión, para desplazarse rápidamente a través de largas distancias y para reorganizarse en condiciones adversas demostró que seguían siendo una fuerza confiable en momentos críticos. Los jinetes no solo mostraron pericia en el combate tradicional con sable y pistola, sino que aprendieron a utilizar armas modernas, a combatir desmontados como infantería ligera y a colaborar estrechamente con la artillería y las unidades mecanizadas incipientes, lo que evidenciaba una notable flexibilidad. La resistencia que mostraron frente a las nuevas condiciones de la guerra, soportando bombardeos, barro, frío extremo y largas marchas, puso de manifiesto un espíritu de sacrificio y de orgullo militar que los vinculaba a una tradición centenaria. Incluso cuando las grandes cargas a caballo quedaron en el pasado, los regimientos de caballería conservaron la capacidad de ejecutar misiones complejas, rápidas y decisivas, como reconocimientos en profundidad, operaciones de enlace y hostigamientos sobre flancos débiles, manteniendo viva la utilidad del caballo como herramienta militar en un tiempo de transición. La historia de la caballería imperial alemana en la Primera Guerra Mundial se presenta así como un puente entre la guerra clásica y la guerra moderna, entre la tradición heroica de los jinetes y la innovación tecnológica que anunciaba el futuro de los ejércitos. Refleja también cómo el ejército alemán intentó mantener su identidad y eficacia en un conflicto que transformó de manera irreversible la forma de luchar, y cómo en medio de la mecanización y la deshumanización de la gran guerra industrial, la caballería se convirtió en un símbolo de coraje, orgullo y continuidad histórica. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos veremos en la próxima lista de caballería. En la próxima ocasión tocaremos a la famosa caballería Boer. Hasta la próxima ocasión, hijos de Cronos.